se pueden presentar. Dentro del contexto normativo, se debe precisar que, de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 042-2018, establece cuáles son las medidas para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción. Dentro de eso, los objetivos y la finalidad es establecer medidas en materia de integridad pública con el objeto de orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servicios públicos dentro de las entidades. Dentro de estas medidas para fortalecer la integridad pública, dentro del artículo 4, establece los mecanismos e instrumentos que promueven la integridad, que son los lineamientos para la gestión de conflicto de intereses. Cuando hablemos de lineamientos para la gestión de conflicto de intereses, son los instrumentos mediante los cuales se establecen orientaciones prácticas para que los funcionarios y servidores públicos identifiquen y puedan resolver situaciones en las que se presentan conflictos de interés. Dentro del marco normativo también, aparte de este decreto supremo de la PCM, que es la 042-2018, establece una directiva, que es la 02-2021, que establece los lineamientos para fortalecer una cultura de integridad dentro del sector público. El objetivo, establecer medidas para el desempeño y fortalecimiento de una cultura de integridad. Ahora sí, dentro de estos lineamientos, donde establece las medidas para fortalecer una cultura de integridad, habla específicamente del modelo de integridad. Dentro del modelo de integridad se establecen 9 componentes, y uno de esos componentes, que es el tercero, habla sobre las políticas de integridad. Dentro de las políticas de integridad es una parte muy importante porque son un conjunto de lineamientos, directivas, normas que establece la propia entidad para justamente fortalecer esta parte del conflicto de intereses, ¿no? Dentro de los subcomponentes de esta política de integridad, habla sobre la prevención y mitigación de conflictos de intereses. Les presento, señores, al modelo de integridad. De repente muchos no lo conocen, ya se ha hablado mucho de varios de estos componentes en capacitaciones anteriores, sobre gestión de riesgos, sobre el compromiso que tiene la alta dirección. Y específicamente, el día de hoy la temática a desarrollar es el tercer componente del modelo de integridad, que son las políticas de integridad. Y dentro de esas políticas de integridad, un subcomponente muy importante es la gestión de los conflictos de intereses, entre otros, como ahí también se puede evidenciar, los códigos de conducta, la gestión de conflictos de intereses, la debida diligencia, las contrataciones y los incentivos y el reconocimiento, que son temas también que me gustaría desarrollar a más profundidad, pero vamos a abocarnos específicamente en este tercer componente, que son políticas de integridad, a lo que corresponde a conflicto de intereses. Dentro de los subcomponentes de este componente, que es la política de integridad, para mencionar, tenemos primero el código de conducta, tenemos la prevención y mitigación de conflictos de intereses, que es el punto que estamos desarrollando en este momento. Tenemos también un subcomponente que es la debida diligencia, el incentivo y reconocimiento del personal, las contrataciones de personal y las acciones de integridad y lucha contra la corrupción. Todas estas son subcomponentes que son muy importantes, que dentro de la entidad se puedan establecer y puedan ser desarrollados de manera íntegra. Pero ahorita vamos a abocarnos en lo que son la mitigación, la prevención de conflicto de intereses. Muy bien, entonces pasamos a desarrollar esta temática ya previo a haber indicado en qué contexto se coloca el conflicto de intereses dentro del modelo de integridad. Está en el tercer componente, que son las políticas de integridad, y dentro de esta política de integridad, el subcomponente, que es la prevención y mitigación de conflictos de intereses. Ya hemos visto la definición, que a lo largo de nuestra vida profesional, laboral, vamos adquiriendo muchos intereses privados, particulares, ¿no? Que se traducen en temas políticos, temas económicos, temas empresariales, temas sentimentales muchas veces, de amistad o animadversión con personas. Entonces todo esto, para las personas que así se están conectando, todas estas eh, intereses privados, cuando nosotros lo llevamos a la administración pública, en algún momento nosotros
tenemos ese inconveniente de que pueden colisionar con los intereses públicos. Entonces, cuando los intereses particulares, privados, colisionan con los intereses de la entidad, los intereses públicos, es donde se genera un conflicto de interés. Esa es la definición. Dentro de la gestión de los conflictos de interés, se precisa que es el conjunto de políticas, procedimientos, mecanismos y acciones implementadas por la entidad para identificar, la identificación es muy importante, cómo genero las acciones de prevención, la evaluación y el control hasta la mitigación de estos conflictos de intereses, con ejemplos que ya vamos a ver más adelante, que están íntimamente relacionados a lo que sucede dentro de la Corte Superior. Ahora, ¿cómo yo me puedo encajar en identificar una situación que podría constituir un conflicto de intereses? Entonces yo, servidor, funcionario, que estoy en la entidad pública, quiero identificar una situación que podría configurar o constituir un conflicto de intereses. ¿Cómo se puede constituir? Lo primero es conocer la definición. ¿Conozco la definición de conflicto de intereses? Sí, porque es cuando los intereses particulares, privados, económicos, de otra índole, colisionan con los intereses públicos, los intereses de la entidad. Entonces, cuando existe eso, es porque puede haber un conflicto de interés. Entonces, al conocer yo la definición propia de lo que es un conflicto de interés, el segundo punto es identificar las funciones y responsabilidades del servidor o funcionario público. Si yo conozco el concepto del conflicto de interés y de alguna u otra manera tengo un cargo en las cuales tengo la capacidad de decisión, entonces me identifico ya. Soy funcionario de la Corte Superior de Justicia de Huaura, si tengo un cargo de coordinador en un área específica, entonces identifico las funciones y responsabilidades que tengo, sí, estoy en este contexto. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos que se pueden presentar? Bueno, sé que de alguna u otra manera la reserva de la información pública tiene que ser de carácter estricto. Yo no puedo hacer divulgaciones, estando en un cargo y conociendo información sensible, ¿no? Que puede perjudicar a la entidad. Entonces, uno de los impedimentos es no divulgar esa información al libre albedrío para que todos lo sepan, ¿no? Es una política necesaria y yo, al conocer qué es un conflicto de interés, al saber cuáles son mis funciones y responsabilidades como funcionario público y al identificar de que tengo impedimentos para que la información que yo maneje sea lo totalmente reservada y que se maneje de la total cautela, entonces luego identifico, entonces, ¿cuáles son los vínculos particulares, los vínculos sentimentales, los vínculos económicos que me pueden conllevar a un conflicto de interés? Entonces paso al siguiente punto, que es clasificar a qué tipo de interés se está contextualizando. Ahora, la clasificación del tipo de interés lo vamos a ver más adelante. Vamos a poner un ejemplo sobre esta identificación de conflictos de interés ya en tema más directo. Por ejemplo, en mi caso, coordinador de logística. ¿Conozco la definición de conflicto de interés? Sí, tal como los he precisado. Interés particular e interés público colisionan y causan un posible conflicto de interés. Identifico mis funciones y responsabilidades como servidor o funcionario público, sí. ¿Por qué? Porque tengo de repente la capacidad de decisión para ciertas actividades que se realizan dentro del área. Impedimentos, sí, también. Identifico cuáles son los vínculos, ya. Si participo en un procedimiento de selección en el cual sé y tengo conocimiento de que uno o dos proveedores o empresas tienen algún vínculo amical, algún vínculo de amistad, enemistad, o de repente ya conozco porque he trabajado con ellos en otras entidades, entonces identifico un posible conflicto de interés que se puede presentar. Entonces ahí paso a clasificar de acuerdo al tipo de conflicto. Además, para adelantarnos un poco, existen tres tipos de conflicto de interés. Es el conflicto de interés real, conflicto de interés potencial y conflicto de interés aparente o percibido. Son los tres tipos de conflicto de intereses que dentro de una entidad pública se pueden evidenciar y sería importante que lo podamos catalogar y evidenciar en cuál de esos posibles conflictos de intereses podríamos estar inmersos en algún momento. ¿Qué es el conflicto de interés real? Es cuando
el interés particular de un servidor o funcionario público ya esté influyendo o puede influir directamente en una decisión, actuación o función pública. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, se presenta un proceso de selección para la contratación de personal y me han designado como miembro de ese comité. Entonces, ya al ser designado miembro del comité, tengo capacidad de decisión para poder tomar decisiones, pero justamente una de las personas que se presenta a esta convocatoria tiene vínculos particulares conmigo, amicales, de negocios, sentimentales u otro tipo de índole. Entonces, cuando ya tenemos ya como servidores o funcionarios públicos esa capacidad de decidir las actividades que vamos a realizar y estamos inmersos ya en esta situación, entonces se configura un conflicto de interés real, porque ya me han designado, ya estoy nombrado como miembro del comité para participar en este proceso de selección. Sin embargo, se presenta esta situación de que un amigo, un compañero, ¿y cómo verifico eso? Porque al momento de revisar los currículos de las personas que se están presentando, justo veo el nombre de una persona que conozco, de una persona que tiene vínculos conmigo. Uy, y justo yo soy coordinador del área. Entonces, ¿existe un conflicto de interés real? Sí, porque ya estoy inmerso en esta situación y tengo la capacidad yo de decisión. Un conflicto de interés potencial es muy diferente. Por ejemplo, el mismo ejemplo que he planteado anteriormente, pero no tengo la capacidad yo de decidir. Soy el apoyo administrativo que está revisando currículos. ¿Sí? Estoy revisando currículos y justo conozco a esa persona que está postulando allá, pero como no tengo la capacidad de decisión, como no tengo el cargo público para poder, y no estoy dentro de este comité, entonces esto configura un conflicto de interés potencial que puede darse en el futuro. Sí, sí, se puede dar en el futuro, pero en ese momento no, porque no tengo la capacidad de decisión ni tengo la envergadura para poder hacerlo. Y un conflicto de intereses aparente o percibido es cuando aún no haya una influencia real, las circunstancias pueden generar que terceros puedan percibir razonable una imparcialidad. Por ejemplo, todos los días yo como coordinador, como jefe, me voy a almorzar con mi amigo que trabaja conmigo. Y justo yo estoy en el área de, no sé, de control de permanencia. Entonces las personas van a decir, ah, ya mira, como Roberto se está yendo a comer todos los días con su amigo que trabaja con él, de repente no le des cuenta, o de repente le pasa por alto alguna asistencia. Eso es un conflicto de intereses aparente o percibido, lo que perciben las personas de situaciones que se pueden dar en base a ciertos momentos que se pueden presentar. Igual yo, de repente, en una fiesta de mi sobrino, voy y al momento de las tomas fotográficas, justamente se presenta uno de los proveedores que está haciendo, que nos está brindando algún tipo de bien o servicio sin que yo conozca quién es, y lamentablemente ya nos toman la foto ahí juntos. Ah, no, el coordinador está coludido con el proveedor. ¿Por qué? Porque ahí aparece en la foto. Sin que de repente yo me dé cuenta, pero ya es un conflicto de intereses que se percibe o es algo aparente sin que haya sido realmente verificado. Entonces, sí quiero dejar bien en claro esta parte de los tipos de intereses que existen y es muy importante saber diferenciarlos. Un conflicto de interés real, cuando yo, funcionario público, tengo la capacidad de decisión en ciertas acciones y que esas acciones pueden influir en que pueda cometer una inconducta funcional o un acto de corrupción. Real, cuando tengo la capacidad de decisión. Conflictos potenciales cuando conozco el contexto, pero no tengo esa capacidad de decisión. De repente en el futuro, cuando ya asuma la coordinación, podría darse, pero en esos momentos no. ¿Sí? Y un conflicto aparente es algo que es, como lo dice la misma frase, ¿no? Que podría darse en algún momento, que son comentarios, oye, mira, ve, los he visto, en unas situaciones en las cuales de repente está queriendo sacar intereses sobre esta situación, pero no es nada confirmado. Son tres tipos de conflicto que están bien categorizados. ¿Cómo gestionar un conflicto de intereses? Yo ya he hecho la identificación, he identificado un conflicto de intereses, he contextualizado, ya es un tipo de interés real. ¿Por qué? Porque ya como coordinador ya he sido designado como miembro del comité, he sido designado para el proceso de selección para la contratación de personal y justo uno de los postulantes es mi amigo. Se presenta esa situación.
¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo yo en ese momento, qué decisión debo tomar? En un conflicto de interés real es la abstinencia o inhibirme del conocimiento de una causa vinculada. ¿Qué quiere decir? Que yo presento mi carta formal a mi superior jerárquico indicando que me inhibo a participar en el procedimiento de selección o el proceso de contratación de personal porque tengo intereses, un conflicto de intereses con uno de los postulantes. Entonces, yo advierto esta situación y ya no formaría parte de este comité por este conflicto de interés. Vamos a ver más adelante qué sucede que cuando yo tengo el conocimiento, yo tengo ya, sé que una persona está postulando y aún así continúo con esto, entonces ya estaríamos ya hablando de un acto de corrupción, pero más adelante. Pero en lo real, ¿cómo debo gestionar este tipo de intereses? En algún momento ustedes también que se van a encontrar con este tipo de situaciones en los cuales el conflicto de interés puede de alguna manera perjudicar sus actividades. Entonces, hacer la abstención o inhibición de ese procedimiento de selección en el cual han sido ustedes convocados, ¿no? Entonces, y de hecho que cuando ya ese documento llegue a la asistencia superior, entonces van a tener conocimiento y no va a haber objeción, ¿no? Definitivamente ya va a haber un cambio de la rotación, ¿no? Si yo salgo y entra otra persona que pueda cubrir ese cargo. Igual en el interés potencial, de repente estoy como coordinador de un área verificando eh, los currículos de un personal y justamente es un amigo, enemigo, alguien con el cual tengo vínculos, y efectivamente, ¿qué pasaría? Pero no tengo esa capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque no soy el coordinador, no soy parte del comité. ¿Es algo potencial que podría darse más adelante? Sí, podría darse, pero en ese contexto no. ¿Es algo potencial? Sí, más adelante es algo que podría darse. Y lo que es aparente o percibido son las dudas sobre algunas acciones, algunas actividades que no son confirmadas, pero justificando bien, se pueden llegar a aclarar. ¿Por qué es importante prevenir y gestionar un conflicto de intereses? Vamos a ver en esta diapositiva. El conflicto de intereses, como ya le he explicado, tiene tres categorías: aparente, potencial y real. Ahora, ¿qué pasa cuando el conflicto de interés real ya pasa a ser un acto de corrupción? En este caso, cuando yo, siendo consciente de que soy miembro de un comité de selección, y sé consciente de que también hay una persona que está participando y tiene vínculos personales conmigo, y ni aún así no me niego y continúo con el proceso, entonces eso ya implica ya que el servidor, como no se está absteniendo, está cometiendo ya un acto de involuntad funcional o un acto de corrupción. Entonces, acá se prende la alerta porque estos conflictos surgen cuando la persona ya toma conocimiento, ya adrede, sabe que debe abstenerse, de que debe inhibirse a esta contratación, a este proceso, pero aún así dice, ah, no, yo voy a seguir y hasta que se da y de repente gana su amigo o gana la persona con la cual tiene un vínculo particular, entonces ya ahí se configura ya esta inconducta funcional, acto de corrupción totalmente, a los cuales ya no deberíamos pasar ahí. En el primer círculo es donde deberíamos estar nosotros. Si es real, inhibirse o abstenerse. Si es potencial, bueno, al menos no tengo esa capacidad de decisión, pero también digo, mira, por si acaso se está presentando un compañero, un amigo, ¿qué debo hacer? Y aparentes cuando son ya de repente comentarios que no vienen al lugar, pero también tienen que ser aclarados, ¿no? Para que no haya suspicacias. Entonces el servidor público se abstiene tanto en el conflicto real potencial, ¿sí? Pero cuando ya no se abstiene y de lo real pasa al otro contexto que de todas las maneras voy a participar, tengo conocimiento de que debo inhibirme, de que debo abstenerme, pero sin embargo continúo con el proceso, entonces ya ahí se encienden las alertas y hablamos de un acto de corrupción, señores. Las acciones de prevención de conflicto de intereses. A ver, ¿cuáles son las acciones que deberíamos tomar, en este caso como Corte Superior? Uno, transparentar la información requerida eh, a los vínculos económicos, contractuales, laborales, así como cualquier información que considere relevante. Ya, esta parte sí es importante porque acá hablamos ya de la declaración jurada de intereses, de la DJI, ¿no? Que es un documento
muy necesario, obligatorio, que tienen que presentar todos los sujetos obligados que tienen capacidad de decisión dentro de las entidades. Luego también tenemos eh, cum- cumplir en su condición de sujeto obligado con realizar su declaración jurada de intereses. Sí, eso es muy importante, ¿no? Comunicar a cada unidad funcional de integridad que no se encuentra informado o existen dudas sobre su condición o sujetos obligados también. Entonces aquí en la entidad tenemos la unidad funcional de integridad, entonces a ellos podríamos acudir ante cualquier duda que tengamos sobre ciertos aspectos, ¿no? Sobre algún potencial conflicto de interés que podamos tener. Entonces, no solamente la comunicación es al jefe o al jerárquico superior, sino también tenemos una unidad funcional de integridad que nos ayuda, que nos apoya en estos temas para que nos pueda esclarecer mucho mejor las cosas y poder tomar mejores decisiones. Luego tenemos la consulta o orientación ante la UFI, cuando existe duda en la identificación de un presunto conflicto de interés. Entonces ellos también están capacitados para poder orientarles a ustedes sobre cuáles son los posibles conflictos de interés que se pueden presentar de acuerdo a la función, las actividades que se realizan dentro de la entidad. Ahí estoy colocando el correo de la unidad funcional de integridad ante cualquier consulta que pueden tener. Las acciones de mitigación de conflictos de intereses. A ver, si el servidor de la Corte Superior de Justicia de Huaura identifica que se encuentra en una situación que puede atentar contra la imparcialidad de sus funciones, ¿qué debe hacer? Lo primero, como yo les he precisado, la abstención. Eso sí es muy importante, señores. Cuando ustedes se vean en un conflicto de interés real, y saben de que no están actuando bien al continuar con este procedimiento, a formar parte de un comité, sabiendo que uno de los postulantes eh, tiene un vínculo personal, un vínculo privado con ustedes. Entonces, lo importante es la abstención. Entonces, la abstención debe realizarse por escrito, de manera oportuna, antes de intervenir en el asunto que genera conflicto de intereses. A ver, si el servidor de la Corte identifica que se encuentra ante una situación que puede atentar contra lo que debe hacer. Lo segundo es reportar dicha situación a la unidad funcional de integridad. Lo primero es la abstinencia y dos, el reporte. Entonces yo reporto a la unidad de integridad de que estoy en un conflicto de intereses y que solicito inhibirme a este procedimiento para que ellos tomen conocimiento y hablen con, las, con los gerentes, con los coordinadores que corresponda para que se pueda hacer de repente el cambio de esta persona. El cambio solamente para este procedimiento, ¿ya? De repente ya no formar parte del comité como primero o segundo miembro y poner a otra persona también para que pueda cubrir, ¿no? Ahora, no solamente nosotros podemos identificar conflictos de intereses, sino hay terceros que también pueden identificar esta situación. De repente yo no comunico, pero mi compañero o la persona con la cual trabajo sabe que yo tengo un conflicto de intereses con una persona, entonces la obligación del tercero, la obligación de esta persona es comunicar a la unidad funcional de integridad o al jefe jerárquico superior que existe un conflicto de intereses, no mío, sino de alguien que yo conozco, y ustedes pueden investigar, pueden corroborar la información que estoy dando. Entonces es importante que también se pueda aplicar esto dentro de nuestra entidad. He aquí un modelo de solicitud de abstención ante un posible conflicto de interés que sería bueno que de repente lo puedan tener en cuenta al momento de que identifiquen un posible o un conflicto de intereses. Entonces, cuando quieran de repente ya formalizarlo de manera escrita, puedan decir, pero ¿cómo puedo yo colocar el documento? ¿Qué es lo que tengo que poner? ¿No? Entonces, ahí hay un ejemplo que nos puede ayudar en algunas situaciones, ¿no? Tengo la dirigirme a usted para manifestar que en el marco de mis funciones, mi desempeño como, bueno, el cargo que estén desempeñando en ese momento, he advertido una situación que podría configurar un conflicto de intereses respecto a mi participación en, puede ser un proceso de selección de personal, un procedimiento de selección de una contratación pública, etcétera, 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 de acuerdo al contexto en el cual ustedes se encuentren. Y la situación descrita se sustenta en que
tengo vínculos amicales, vínculos parentales, vínculos económicos, financieros, de toda índole particular con una persona en específico. Entonces, ese es un modelo en el cual pueden ustedes tomar en cuenta al momento de que puedan hacer una abstención ante un posible conflicto de intereses. Sin temor, señores, definitivamente todos podemos pasar por esta situación, pero tenemos que tener una capacidad de respuesta, una capacidad para poder afrontar estos inconvenientes, ¿no?, con el tiempo necesario y no esperar de que pase todo el proceso en el cual ya sea mucho o demasiado tarde a que podamos actuar o tomar una decisión. Vamos a hablar de la ley 31564, la ley de prevención y mitigación de conflictos de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, ¿no? La finalidad de la presente ley es establecer obligaciones e impedimentos aplicables a determinadas personas del sector público y privado durante una actividad laboral. Aquí quiero verificar. Mm, mm, Muy bien, entonces vamos a hablar sobre algunos ejemplos de conflicto de interés que he podido recopilar, ¿no?, para que haya un mejor entendimiento. Ustedes saben que los ejemplos amplían el panorama de entendimiento y muchas veces son los ejemplos los cuales queda mucho más que cualquier tema, concepto teórico que se puede explicar, pero sí es necesario que podamos que podemos identificarlos, que podamos analizarlos y podamos sacar conclusiones de estos posibles casos que se pueden presentar. Número uno, a ver, un servidor de la mesa de partes recibe documentación presentada por un familiar o amigo y le brinda un trato preferencial, agilizando indebidamente su registro o atención. Esto se puede configurar como un conflicto de interés, sí, conflicto de interés real. ¿Por qué? Porque no sería adecuado el que un servidor o funcionario tome estas acciones teniendo capacidad de decisión o teniendo un cargo, ¿no?, dentro de esta área. Entonces, y dejando atrás o no tramitando documentación que de repente ya tiene mucho más tiempo ahí, entonces como que es mi amigo, mi familiar, entonces le doy un trato especial, un trato preferencial, sabiendo que no es lo adecuado. Entonces ahí prima un conflicto de interés, sí, porque los intereses particulares están colisionando con mis intereses institucionales, estoy perjudicando a la entidad y mucho más a los usuarios que tienen de repente eh, documentos más antes, que han presentado mucho más, con mucho más antelación su documentación que necesita ser atendida, pero porque tengo este conflicto de interés con un amigo familiar, le doy un trato especial, agilizando indebidamente un registro. Entonces, ¿esto configura como un conflicto de interés? Sí, conflicto de interés real, que no debe darse, no debe darse. Lo segundo, el servidor accede a información contenida en un expediente o documentos ingresados a la entidad y los comparte con un familiar o amigo o interesado para tener algún beneficio. ¿Eso también configura un conflicto de interés? Sí, porque toda la información que deberían manejar las áreas sensibles como mesa de partes, notificaciones, son informaciones bastante privadas que no deberían salir, no deberían estar en boca de todos, ni debería filtrarse información. Entonces, se configura como un conflicto de interés también que el servidor acceda a información, ya mira, venga, estaba pedir de tal persona, ya lo quiero revisar, saco copia, o lo hago saber al abogado de la otra parte. Entonces, sí, genera conflicto de interés, sí, efectivamente, y esperemos de que estas situaciones se puedan corregir, que no se vean en el contexto público, y más si trabajamos aquí en esta Corte Superior. El tercer ejemplo que he querido detallar: un agente de seguridad permite el ingreso de familiares, amigos o personas conocidas sin cumplir con los procedimientos de identificación, registro, autorización establecidos por la institución. También es algo que se puede dar si yo como agente de seguridad veo que viene mi amigo, mi compañera, ya mira, pasa nomás, no te preocupes, ya después te registro, yo sé que no vas a hacer nada. No, eso siempre hay un registro adecuado que tiene que hacerse de las personas, o un registro de visitas también que se debería tener,
bien detallado sobre las personas que ingresan y salen de la entidad. Entonces, configura también un conflicto de interés en que un agente de seguridad deje de ingresar al amigo, al familiar o a personas conocidas solamente para cumplir un fin específico. Sí, está mal, no debería darse porque al final colisionan los intereses particulares con los intereses de la institución. El personal de seguridad comparte información sobre horarios, desplazamiento de magistrados, funcionarios o medidas de seguridad con personas externas, con quienes mantiene vínculos personales y económicos. Esto también es algo muy serio, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad, preservar que los servidores estén laborando sin el temor de que puedan haber información de a qué hora entra, a qué hora está saliendo a almorzar, a qué hora regresa. Entonces configura un conflicto de interés, sí, sí, un conflicto de interés real, y que es algo palpable que se ha dado en muchas entidades, pero debe corregirse, que son acciones de que no deben escalar a más y solamente, bueno, lo que no debe hacerse es eso. No se debe quitar información, no se debe hacer seguimiento ni dando información a otras personas sobre las actividades que realizamos los servidores funcionarios aquí dentro de la entidad. ¿Configura un conflicto de interés? También. Otro ejemplo, un especialista asistente proporciona información reservada de expedientes a una de las partes o a su abogado debido a una relación personal o familiar, que también es un contexto real en el cual se puede presentar, sí, se puede presentar en algún momento, eh, pero hay que saber, pues, ¿no?, de que son actividades y acciones que no deberíamos cometer, no se debería realizar, uno, por temas de integridad, de ética, mantener la información reservada y, sobre todo, no divulgar información a terceros que pueda poner en riesgo tanto la integridad como temas ya institucionales. Otro ejemplo, un trabajador proporciona información reservada sobre requerimientos, especificaciones técnicas, de repente valor estimado, cotizaciones a determinados proveedores antes de la contratación. También esto es un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque no puede darse un contexto de que yo como servidor, como funcionario, esté haciendo estos actos indebidos, de estar filtrando información de, oye, mira, voy a sacar un requerimiento relacionado a tal cosa, a tal bien o servicio, voy a ajustar tal especificaciones técnicas para que tú puedas. No, eso no se da, no se tiene que dar, y todo es actuar en el marco de la legalidad, de la transparencia. Nuevamente, un notificador o servidor recibe regalos, dinero, favores o cualquier otro tipo de un litigante o abogado para agilizar o retrasar algunas diligenciamientos que se puedan presentar de unas notificaciones. Entonces, he querido coger ejemplos no generales, sino ejemplos ya más de las labores que venimos haciendo en el día a día como Corte Superior, ¿no? Entonces, desde el ingreso de la puerta de la agente de seguridad, de la mesa de partes, de repente algún despacho, logística, así, para que los ejemplos sean más aterrizados y ya puedan de alguna manera quedar y que quede claro, ¿no?, que estas situaciones configuran un conflicto de interés que, si no se toman a tiempo, que si no se toman las medidas correctivas, pueden ocasionar que ya no se pueda hacer nada y se configure un acto de corrupción, y eso ya tiene este, otro seguimiento, ¿no? Y por último, un trabajador de la central interviene en el diligenciamiento o seguimiento de notificaciones relacionadas con procesos donde participan familiares, amigos cercanos o personas con quienes mantiene vínculos comerciales. Entonces, todos estos ejemplos los he querido tocar para que de alguna u otra manera podamos estar alertas de los posibles conflictos de interés que podamos tener, no solo nosotros, sino las personas que conocemos, las personas con las cuales tenemos vínculos, tanto particulares. De repente, las personas que no saben el concepto de conflicto de interés pueden actuar de manera deliberada y decir, pero no, yo no estoy cometiendo una falta, no estoy haciendo nada malo, solo quise ayudar a mi amigo. No, pero todo esto está catalogado y está de alguna u otra manera no se pueden realizar porque configura un conflicto de intereses que puede traer daños tanto al servidor
como a la entidad. Bueno, hasta aquí mi intervención. Agradezco la participación de todos ustedes. Gracias a la Unidad Funcional de Integridad por darme la oportunidad de tocar esta temática de políticas de integridad, conflicto de intereses, y también mencionar que el modelo de integridad dentro del Acuerdo Superior es extenso. Es muy extenso, tiene 9 componentes, cada componente es toda una temática que se tiene que desarrollar así a grandes, así con una metodología muy precisa para que pueda quedar claro de que para fomentar una cultura de integridad dentro de la entidad, primero tenemos que tener una predisposición a querer actuar bien, a a ser íntegros en las cosas que hacemos. Lo que es integridad es básicamente hacer las cosas bien cuando nadie nos ve. Eso es integridad. Y por lo demás, bueno, agradecer la participación de todos ustedes y resto cualquier consulta. Muchas gracias. Muy bien, amigo Roberto. Estamos ya finalizando esta parte de la exposición. Si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes, del área informática, el área de recursos humanos, de la UPD, mismo logística. A ver, ahí tenemos la participación. Buenas tardes, su presentación, por favor, y su pregunta. A ver, nuevamente invitamos para las preguntas correspondientes al tema que se ha desarrollado. Ya saben que pueden utilizar el chat o también la videollamada y puedan interactuar con nuestro compañero Roberto Pacora, quien es responsable de la coordinación de logística del aporte de Guaura, y puedan despejar algunas dudas o las interrogantes que pueden existir sobre este tema. Ingeniero Alan Chilito Pastor, ¿cómo estás, estimado Alan? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Roberto. Roberto, yo tenía una consulta, una pequeña aclaración, diría yo. En parte de tu exposición hablabas que cuando hay un proceso, puede ser de selección, viendo proveedores, cualquier tipo de proceso, que si veo que hay un amigo que se está presentando, debo retirarme de ese proceso. Pero ahí hablabas que es un tema de corrupción. Yo quería, por ahí, que me aclares un poco, porque yo entendía que eso era solamente una inconducta funcional, ¿sí? Porque corrupción ya estamos hablando de tráfico de influencias, zorros, ¿no? Por dar un par de ejemplos. Quiero dar un ejemplo puntual, ¿no? Estoy en un concurso, de repente no me di cuenta a tiempo, no revisé el concurso, no sé, cualquier motivo, que había un amigo, no me retiro, digamos, a tiempo, ¿no? Pero no estamos hablando de delitos, solamente que simplemente no me esté inhibido de este proceso. De repente sí estoy cayendo en un tema de inconducta funcional, porque como bien los he explicado, debo retirarme de este proceso, pero no estoy yendo al tema de delitos. Por ahí que quería que me hagas la aclaración, ¿no? O sea, tú hablabas que el simple hecho de no inhibirme, ya estoy entrando en un acto de corrupción, pero yo pensaba que era eso solamente inconducta funcional. No sé si nos puedes aclarar esa pequeña diferencia. Claro, Alan, está bien. Sí, en un procedimiento de selección, yo al ser funcionario público con capacidad de decisión, y efectivamente, ¿no? Hay dos escenarios. El primero, que yo al revisar la documentación, evidencio de que una de las personas está postulando, sí, está postulando, tiene un vínculo amical, sí, también tengo un vínculo amical, entonces al yo saber todas estas acciones que se están realizando, continúo con el proceso. Entonces, vaya, me hago de la vista gorda y digo, ¿sabes qué? No me he dado cuenta y continúo. No presento mi carta de abstención, de inhibición, continúo. Ya, bueno, si la persona que está ahí gana, bueno, o no gana, ya es responsabilidad de ellos, ¿no? Pues, estoy bien. Entonces, y lo otro es
que si de repente no me doy cuenta, ya no revisé los currículos, como dices, no revisé la documentación que se había presentado, y después me doy cuenta, ¿no? Cuando, oye, la persona ya está dentro del proceso. eh, pero en las etapas, dentro de las etapas, yo puedo inhibirme desde el momento en que, uno, evalúo que la persona recién está postulando. Durante el proceso también puedo hacer mi inhibición, ¿no? Hasta de repente dar la buena pro o dar la contratación. ¿Por qué? Porque sabes que, señores, mire, he evidenciado de que sí, efectivamente, no me he dado cuenta que esta persona tiene un vínculo conmigo, entonces me quedo en esta etapa, nada más, y le doy paso a otro funcionario que pueda hacer esto. Pero sabiendo eso, si conozco todo eso y al final continúo con el proceso, ¿qué pasa si la persona gana este procedimiento? Entonces, si gana esto, entonces al hacer una revisión de mi declaración jurada de intereses de las personas que de repente he declarado, ¿no? Como potenciales proveedores o amigos, entonces en algún momento eso se va a evidenciar. Entonces, al evidenciarse, ya, y lo peor de todo es que de repente ya esta persona con la cual tenía un conflicto de intereses, gana este procedimiento, entonces ya eso se presta a malas interpretaciones. Ah, ya, de repente esta persona le ha pagado, le ha sobornado a esta persona para que pueda ganar. Entonces, ¿sí configura un acto de corrupción? Sí. Ahora, en conducta funcional también se puede dar esta, esta figura, pero todo dependiendo de repente de los resultados que se pueden dar en el proceso. ¿Ya? Yo dejo que esta persona participe y de repente ya esta persona solamente llega a la etapa de evaluación, de revisión de currículo, ni siquiera de entrevista. Bueno, quedó ahí. De que se configura un acto de una conducta funcional, sí, porque no debí permitir como funcionario, es mi responsabilidad, porque soy el que está de turno, el que no debe permitir que pasen esas cosas. Ya. Pero ya en un acto de corrupción ya es algo mucho peor. Ya esta persona ha ganado la convocatoria, ya esta persona ya ha sido declarada ganador, y de repente si yo por ahí le he dicho, ya mírale, tú has ganado, ya amigo o amiga, entonces si por ahí también se puede configurar que esta persona pueda darle alguna dádiva o algo, algún tipo de incentivo, entonces todo esto se configura también en este caso. Se puede configurar en ambos casos, tanto en conducta funcional como acto de corrupción, pero el acto de corrupción ya va mucho más allá, porque ya yo, siendo consciente de que esta persona no debe participar, lo llamo, oye, mira, estás participando ya, amigo, pues ya, mira, dame esto. Entonces, si ganas, entonces ya es algo que se puede dar en el futuro, sí, se puede dar, pero lo ideal, Alan, es que no lleguemos a estos extremos, que no lleguemos a, a dejar que estas situaciones sucedan, ¿no? Estando nosotros de turno, estando como funcionarios, como servidores. Entonces, para eso sí es bueno la parte preliminar, que es el control. Entonces, yo como miembro del comité tengo la responsabilidad de evaluar, de evidenciar que las personas, las empresas que están participando no tienen ningún vínculo amical, ningún vínculo, ningún parentesco de familiares, de amigos, nada de eso, para que todo el procedimiento pueda ser transparente. Si se evidencia esto, hago mi procedimiento de inhibición y ya que corre con el trámite. Pero si por hoy, como tú dices, se pasó ya, bueno, se me pasó la revisión, pero si lo identifico en una etapa del proceso, podría yo, ¿sabes qué, señores? En esta etapa de revisión de currículos hay una persona que estaba participando, se me pasó, ¿sabe qué? Cometí el error de poder evaluarlo y que pase a la siguiente etapa, pero en la siguiente etapa ya presento mi división, mi abstinencia, solamente llevo hasta acá porque por favor se me considere de que debo dejar este proceso en cualquier etapa del procedimiento, ¿no? Eso es lo que se podría configurar. Muy bien, muchas gracias a la intervención de nuestro compañero Alan Chirito Pastor. Roberto, si dejamos de compartir, por favor, para evitar la duplicidad de imagen, dejamos de compartir. Bien, muchas gracias. A ver, continuamos con las intervenciones. Si hubiera alguna pregunta relacionada al tema que se ha logrado exponer el día de hoy, y poder ir cerrando ya esta actividad de hoy, 10 de junio. Si hubiera alguna pregunta más por parte de los participantes.
Bueno, estimado Roberto, nuevamente el agradecimiento a nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Guaura, el doctor Javier Herrera Villar, quien ha estado también siguiendo esta sesión. Igual también el agradecimiento a nombre de la Unidad Funcional de Integridad de la Corte de Guaura, de todos sus integrantes, quienes también han participado de esta actividad. Queremos reconocer su participación y el agradecimiento y compromiso para seguir con este tipo de capacitaciones. Lo que ayudan es a actualizarnos de la información, conocer de las nuevas directivas y estar siempre alerta para cualquier inconveniente, problema administrativo que se pueda presentar. Roberto, tus comentarios finales para ir cerrando esta actividad. Sí, muchas gracias por la atención brindada a mi persona. Estoy dispuesto y predispuesto a seguir apoyando a la Unidad Funcional de Integridad en la temática que puedan desarrollar en cualquiera. Tengo la predisposición, la capacidad de poder ver todos estos temas, de poder dar ejemplo, de poder indicar cómo se desarrolla el modelo de integridad dentro de las actividades, en cualquier contexto, ¿no? Ver más adelante de repente la temática de, de compromiso de la alta dirección, de lo que son capacitaciones al personal, y siempre tengan en cuenta de que nosotros estamos siendo evaluados todos los años con la Secretaría de Integridad Pública, nos evalúa a través del índice de capacidad preventiva, que es una herramienta de gestión que permite determinar cómo va el avance de la entidad en la implementación del modelo de integridad. Entonces, son tres etapas que son cuestionarios de 3 etapas en las cuales tenemos que dar cumplimiento estricto. Para eso la unidad funcional de integridad tiene fecha para presentación de esta documentación, los cuales presenta los medios probatorios para poder justificar todos estos componentes, estos 9 componentes del modelo de integridad, y más adelante me gustaría desarrollar otros temas también de gran profundidad respecto a temas de integridad. Muy agradecido con todos ustedes por su participación y estamos en una nueva oportunidad de encontrarnos con otros temas a desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. El agradecimiento nuevamente también a los participantes que han estado durante estos tiempos en esta capacitación con el tema gestión de conflictos de intereses. Muchas gracias, compañeros, por siempre su asistencia, su puntualidad. Muchas gracias. De esta manera vamos a ir cerrando esta actividad. El agradecimiento a todos ustedes y nos estaremos encontrando con más actividades próximas que organiza la Corte Superior de Justicia de Guaura. Antes de finalizar, hacemos la foto final con todos los participantes. Invito a que activen sus cámaras y de esta manera también ir cerrando la sesión de capacitación virtual del día de hoy, 10 de junio. Hago la cuenta regresiva para esta foto de cierre de esta actividad organizada por la Presidencia de la Corte de Guaura, la Unidad Funcional de Integridad, quienes también están siguiendo el desarrollo de estas actividades académicas. Ahora sí, hago la cuenta regresiva en 3, 2, 1. Una vez más, 3, 2, 1. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.